Indiscutiblemente un tema clave en el país es precisamente la reforma pensional. En Colombia solamente uno de cada cuatro personas en edad de pensionarse se pensiona, o sea, el 25%. En los niveles, digamos, socioeconómicos más altos o los más ricos del país, el 50%. ¿Sí? Mientras que en la mitad más pobre solamente uno de cada ocho puede pensionarse, o sea, es un valor bastante ínfimo y una gran deuda en términos de cobertura, que es uno de los problemas que tiene nuestro sistema pensional. También tenemos un problema de inequidad y que tiende a ser regresivo. Esta reforma tributaria pone el debate en distintos actores que son claves dentro del sistema, la misma ciudadanía, el Congreso de la República, Sofondo, el sector privado y el gobierno nacional que ha puesto este tema, digamos, en agenda pública, que es importante por muchas razones, por ese problema en la cobertura que solamente llega al 50% si incluyésemos este conjunto de subsidios de Colombia Mayor, y aún así sigue siendo una gran deuda para el país. Uno de los temas fundamentales que se incluyen es que la reforma laboral debe estar incluida también o debe estar integrada con la reforma pensional, dado que en Colombia hay un problema de informalidad laboral. Aproximadamente el 58%, según el dato de esa fuerza productiva, esa fuerza económica, está en la informalidad, por lo tanto hay problemas de cotización. Más aún, un segundo elemento, cuando estamos en una transición demográfica, en el cuarto momento donde tenemos una baja tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad y una tasa de crecimiento poblacional baja o lineal, casi por llamarlo así de esa manera, y lo que pronostica Naciones Unidas, por ejemplo, para el año 2020 era que teníamos más o menos un 13% de los adultos mayores a 60 años, y para el año 2030 va a ser de 18%, y por lo tanto la razón de dependencia va a pasar de 0,23 a 0,33. O sea, vamos a tener una población un poco más envejecida, pero con problemas estructurales en el mercado laboral, que se mantiene esa informalidad, que van a hacer insostenible el sistema. Y un problema que también, además de ser un tema del mercado laboral, el tema de pensiones, también tiene que ver con un tema tributario, porque en Colpensiones hay aproximadamente un déficit de 14 billones que son solucionables vía recursos del presupuesto público que pagamos los ciudadanos con los impuestos. Entonces ahí el tema es candente. Casi todos están de acuerdo en el primer pilar, que aumenta la cobertura, especialmente para los más pobres, los más vulnerables, pobreza extrema, pobreza monetaria, y aún en el semicontributivo, ¿sí? Que también es importante. En el tercer pilar ahí viene la discusión, y también tiene que ver precisamente cómo afecta digamos, al sector privado, que ha tenido unos rendimientos importantes. El sector, digamos, de pensiones en Colombia, lo reconoce la OCDE, que ha sido en los últimos 20 años casi un rendimiento del 6,2%, casi 330 billones, y con esta reforma perdería casi el 60%, y eso afecta a gran parte de estos recursos están, digamos, en TES. Bueno, esta es una discusión nacional y creo que es clave. Hay unos puntos en los que están de acuerdo, hay un punto en el que no. Bueno, y además el tema de fondos, digamos, del fondo de pensiones, pero hay unos temas que creo que vale la pena que la ciudadanía discuta, como también el tema, por ejemplo, de los no binarios, y si esto puede inducir a incentivos, digamos, de fraude, en este caso para el sistema pensional, más otros temas que están ahí dentro de la agenda que me parecen importantes. Entonces hay que estar pendiente de qué pasa con la reforma y qué va a pasar con la reforma.